Muy bien, bueno, la clase de hoy va a continuar ahora con los fundamentos de la mecánica analítica. Nosotros vimos de qué manera Lagrange desarrolló la mecánica analítica, lo que llamamos el formalismo lagrangiano, y ya habíamos anticipado que en el siglo siguiente, en realidad unos 50 y pico años después de Lagrange, hay otra reformulación de la mecánica analítica, que es la que hace Hamilton, y esa reformulación, que vamos a ver hoy, es luego fundamental en el siglo XX para el desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué se conoce como la transformada de Legendre de una función, porque luego vamos a definir la transformada de Legendre del lagrangiano. Así que en términos generales, si yo tengo una función cualquiera que depende de un cierto juego de variables, bueno, vamos a definir esta transformada de Legendre, que es una operación que se realiza sobre un conjunto de variables, que pueden ser todas las variables de las que depende la función, o solamente un subconjunto. Entonces, para indicar que podemos operar con esta transformada de Legendre a partir de un subconjunto de las variables de esta función arbitraria f, hemos distinguido con el nombre de u a las variables con las que vamos a trabajar para hacer la transformada, y el resto de las variables que serán pasivas en esta transformada, que no van a intervenir, las hemos llamado Ws. Es solamente por ese motivo que le hemos dado distintos nombres. Pero aquí tenemos una función que depende de n más m variables. Y sobre las variables u vamos a hacer esta operación que se llama la transformada de Legendre. En primer lugar, si me dan esta función de n más m variables, yo puedo calcular su diferencial. Su diferencial consiste en derivar sobre cada una de las variables y multiplicar por el diferencial de esa variable. Y entonces esto hago con respecto a las variables u y con respecto a las variables w. Este es el diferencial de la función f. Ahora, este primer término, este factor que está acá, digamos, este término de esta sumatoria, cada uno de los términos de esta sumatoria, los puedo escribir de esta manera. Puedo escribir que esto es lo mismo que tomar el diferencial del producto de UK, la variable UK, por la derivada de f respecto de UK. Claro, si yo tomo el diferencial de todo esto, voy a tener que hacer la derivada de un producto. Cuando derive UK, el resultado me va a quedar multiplicado por la derivada de f respecto de UK. Me va a quedar el diferencial de UK por la derivada de f. Es el término que tengo acá, precisamente. Pero también me va a quedar otra cosa. Me va a quedar u sub k por el diferencial de la derivada de f respecto de u sub k, que no está en la expresión anterior. Por lo tanto, esa parte que no estaba, para que valga la igualdad con el diferencial de f, la tengo que restar. Es el mismo truco que hacemos con una integración por partes, por supuesto. El resto de la expresión para el diferencial de f lo dejamos como estaba. Y entonces ahora voy a hacer lo siguiente, voy a pasar este diferencial, esta sumatoria de diferenciales en realidad. La suma de diferenciales es el diferencial de la suma. Un diferencial no es nada más que tomar una derivada en realidad, y bueno, la derivada es lineal. Entonces, esta sumatoria la paso al primer miembro y saco este diferencial, esta operación de diferenciación de factor común. Y además lo que hice fue cambiar el signo a la expresión. Multipliqué todo por un menos 1. Entonces, esta sumatoria quedó multiplicada por un menos, pero pasa al otro lado sumando. Este diferencial de f quedó multiplicado por un menos, por eso hay un menos acá. Este menos se transformó en más, y este más se transformó en menos. Entonces tenemos esta expresión. Bueno, ahora hasta aquí no hay ninguna transformada ni nada, es solamente acomodar algunos términos. Pero ahora vamos a definir unas variables nuevas que vamos a llamar b sub k, que van a ser función de las variables viejas, de las variables contenidas en esta función f, que llamábamos u y w,
Estas variables nuevas se construyen de esta manera, están definidas así, como las derivadas parciales de f respecto de cada una de las u sub k. Tengo acá n derivadas parciales, una para cada valor del índice k, y voy a generar n nuevas variables que llamaré b sub k, y que son funciones de las viejas variables. Entonces, ¿por qué lo hago? Bueno, porque aquí aparece precisamente eso, entonces esto va a quedar como un diferencial de b sub k, y acá también, en esta sumatoria, lo que voy a decir que tenemos es el producto de las u sub k por las b sub k. Todavía tampoco hice nada. Ahora voy a decir que esta relación que he construido acá entre variables viejas y variables nuevas es inversible. Es decir, que de aquí es posible despejar las u sub k. Fíjense que las u sub k están dentro de esta derivada y por lo tanto, por eso b sub k depende de las u sub k. Bueno, pueden estar de una manera complicada dentro de esta derivada. Esta función es arbitraria. Pero voy a decir que es posible despejar las u sub k, aunque sea formalmente posible, en función de las b sub k y las w. Para que una relación como esta sea inversible, siempre que yo tenga una función, que llamo en este caso b sub k, de otras variables que llamo u, lo que me garantiza que puede invertir y despejar las u's en función de las b sub k, es que el determinante de la matriz que se forma con las derivadas de las b respecto de las u's, entonces tengo, digamos, una matriz de n por n en este caso, cada una de las b derivada respecto de cada una de las u's, que el determinante de esa matriz sea distinto de cero. Esa es la condición, seguramente ustedes vieron en alguna de las materias de matemáticas, vieron que esta es la condición, y como las b sub k están definidas como las derivadas de las f, lo que estamos diciendo es que el determinante de la matriz de las derivadas segundas de las f, respecto de las u sub k y respecto de las u sub i, porque b sub i es la derivada de f respecto de u sub i, b sub i, y la estoy derivando todavía respecto de u sub k, entonces tengo el determinante de las derivadas segundas de f respecto de u sub i, u sub k, tiene que ser distinto de cero. Esta matriz, cuyo determinante tiene que ser distinto de cero para poder invertir la relación, se conoce como la matriz hessiana de la función f. Para ponerlo en un caso más familiar, supongamos que la relación que queda acá entre las b y las u's es una relación lineal. Sería el caso de una función sencilla, una función f sencilla. Bueno, si me queda entonces una relación lineal, podremos expresar entonces esa relación diciendo que la columna de las b es igual a una cierta matriz de números por la columna de las u's. Y que para poder invertir y despejar las u's en función de las b, esa matriz de esos números constantes tiene que ser inversible. La tengo que poder pasar del otro lado para despejar las u's. Y entonces, bueno, el determinante de esa matriz tiene que ser cero. Eso es lo que estamos diciendo con esta condición. Precisamente esa matriz de números, para esa relación lineal entre las b y las u's, esa matriz la puedo pensar como las derivadas de la b respecto de las u's, porque cuando derive las b respecto de las u's, dada esa relación lineal, me van a ir apareciendo como resultado las componentes de esa matriz. Así que lo que estoy diciendo es que esa matriz tiene que ser inversible. Eso para la relación lineal, pero bueno, en cada punto del espacio de las u's, voy a tener que poder decir eso para poder despejar en cada punto del espacio de las u's, para el caso de una relación entre b y u más complicada, voy a tener que pedir eso en cada punto del espacio de las u's para poder hacer el despeje. Cuando la relación queda lineal, como decíamos, la matriz que establece esa relación lineal sería la misma en todos los puntos de ese espacio de las u's, ¿no? Bueno, pero en general no tiene por qué ser así. Entonces, esta es la condición que debería darse
para que podamos afirmar que podemos despejar las u's en función de las b. Nosotros ahora no la vamos a usar esa condición, solamente lo que estamos diciendo es que esa condición está sobreentendida. Y entonces, como está sobreentendida, vamos a decir lo siguiente. En esta expresión que está acá, que la vamos a llamar función g, esto es una nueva función g, así como tenemos nuevas variables b, esto que está acá va a ser una nueva función definida a partir de una vieja función, que es la f, y esa nueva función la vamos a pensar como una función de las b y las w. Para ello, las u's que están acá, y que están también dentro de esta derivada, las vamos a pensar como una función de b y de w. Para eso es que necesitamos que sea posible despejar las u's en función de las b y las w. Entonces, eso lo vamos a dar por hecho. Vamos a dar por hecho que vale esta relación. No es eso lo que nos interesa ahora, entonces. Olvidemos un poco eso. Y lo que estamos diciendo es que hemos definido una función g, función de b y de w, de esta manera. Como el producto de las u's, vistas como funciones de b y de w, por b sub k, menos la f, que la f era una función de u y de w, pero ahora donde decía u, vamos a ver a cada una de las u's como una función de las b y de las w. Y así tenemos una función nueva que depende de las variables nuevas. Las w, como dijimos, son variables pasivas que no entran dentro de este juego. Esta función nueva g es lo que se va a llamar la transformada de Legendre de la f. Ahora, cada vez que le damos un nombre a una cosa es porque esa cosa tiene cierto interés, tiene cierta propiedad interesante. Y vamos a ver cuál es la propiedad interesante que tiene esta función nueva g. Según dice la expresión que vemos acá, la ecuación número 1, el diferencial de la g, que es todo lo que está dentro del paréntesis, es la sumatoria de los u sub k por los diferenciales de las b sub k, menos, bueno, este término donde estarán los diferenciales de las variables pasivas. Concentrémonos en esta primera sumatoria, que dice que el diferencial de g es la sumatoria de los u sub k por los diferenciales de los b sub k. Cuando yo veo esto, lo que tengo que interpretar entonces es que lo que está acá adelante, que son funciones de b y de w, no es ni más ni menos que las derivadas parciales de la g que está acá respecto de la variable que está en el diferencial, que es b sub k. La conclusión es que la derivada parcial de esta función nueva que llamamos g, la derivada parcial respecto de los b sub k, es igual a u sub k. Y que las derivadas parciales de la g respecto de los wj, como lo que acompaña acá al diferencial wj es menos la derivada de f respecto a wj, entonces menos la derivada de f respecto a wj es la derivada parcial de g respecto de wj. Es esto que vemos acá entonces. El diferencial de g de esta nueva función quedó escrito de esta manera, en términos de los diferenciales de las nuevas variables b y las variables pasivas w. De donde concluimos que los u sub k juegan el papel de las derivadas parciales de g respecto de b sub k, mientras que las derivadas parciales de g respecto de los wj son iguales a menos la derivada de f respecto de wj. Bueno, entonces, si resumimos lo que hemos hecho a nivel de las variables activas, que son las u's, con las derivadas de la función vieja f respecto de las variables viejas u sub k, hemos definido las variables nuevas b sub k. Y resulta que las derivadas parciales de la función nueva g
respecto de las variables nuevas B sub k, nos dan las variables viejas U sub k. Como vemos acá, entonces, las variables nuevas y la función nueva entran de una manera simétrica respecto de las variables viejas y la función vieja. Esta es la magia de la transformada de Legendre. G es la transformada de Legendre de la función f. Y fíjense que si miramos acá cómo está definida esa transformada de Legendre, también podríamos decir, pasando f sumando al otro lado y g restando al segundo miembro, que también f es la transformada de Legendre de G. Es decir que viejo y nuevo acá son intercambiables. Esa es la magia de la transformada de Legendre, y vamos a ver qué provecho podemos sacar de esta magia. Nosotros conocemos ya quizás, para quienes estén cursando Física 4 y hayan visto termodinámica, sabrán que la transformada de Legendre se usa en termodinámica. ¿Cómo se usa? Bueno, si tienen un sistema termodinámico simple, una de las magnitudes que caracterizan las propiedades de tal sistema es lo que llamamos la energía interna, y la energía interna U de un sistema termodinámico simple, por ejemplo, un gas ideal, tiene la propiedad de que su diferencial, el diferencial de la energía interna, es igual a la temperatura del sistema por el diferencial de la entropía S menos P diferencial B, que es el trabajo de volumen que hace la presión del gas. Esto vale para una transformación reversible. Bueno, los que estén cursando la materia ya lo saben, y para los que no lo hayan cursado, bueno, no importa, tomen esto como una propiedad de los sistemas termodinámicos simples, donde vemos que esta energía interna U aparece aquí en esta expresión como una función que depende de dos variables, la entropía S y el volumen B. Entonces, de acuerdo a esta relación, podemos decir también que la derivada parcial de U respecto de S es la temperatura del sistema, y que la derivada parcial de la energía interna respecto del volumen es menos la presión. Ahora, ustedes saben que estos sistemas termodinámicos simples se describen también a través de otros potenciales termodinámicos, por ejemplo, lo que se llama la energía libre de Helmholtz, que es una función también de dos variables, pero en este caso de la temperatura y del volumen. Y que se define, esta energía libre de Helmholtz, o en realidad menos la F, se define como la transformada de Legendre de la energía libre, perdón, de la energía interna, donde la variable activa es S, y se intercambia con T, debido a esto. S es la variable vieja, T es la variable nueva, y donde el papel de la variable pasiva está en el volumen. El volumen permanece como variable, pero mientras que U dependía de la entropía y del volumen, F, la energía libre de Helmholtz, depende de la temperatura y de B, vía esta magia de la transformada de Legendre. Entonces, una vez que está definido menos F como una transformada de Legendre, sabemos que, bueno, la derivada de menos F respecto de la variable nueva T me da la variable vieja S. Y la derivada de menos F respecto de la variable pasiva B me da menos la derivada de la vieja función respecto de la variable pasiva. Entonces me da menos P, me da P. Otros potenciales termodinámicos se definen de la misma manera, vía una transformada de Legendre. Es el caso de la entalpía o la energía de Gibbs, ¿no? Bueno, solamente que para la entalpía o para la energía de Gibbs se intercambian otros pares de variables. El papel de variable activa lo juega otra de las variables, lo juega B, bueno, etc. Y así vamos pasando de un potencial a otro. Bueno, entonces volvamos a la mecánica y tratemos de usar la transformada de Legendre en mecánica.
Entonces, en mecánica tenemos la formulación de Lagrange, de la mecánica analítica, en donde hay una función que juega un papel central, que gobierna la evolución de los sistemas. Esa función es el lagrangiano, claro, y esa función depende de un juego de variables. Están las coordenadas generalizadas, las velocidades generalizadas, y eventualmente puede estar el tiempo. La derivada del lagrangiano respecto de las velocidades generalizadas define los momentos canónicamente conjugados. Y las ecuaciones dinámicas de Lagrange se escriben de esta manera, porque recuerden que las ecuaciones de Lagrange tienen la derivada respecto de t de la derivada de L respecto de q punto, es decir, la derivada respecto de t de p, menos la derivada de L respecto de q igual a 0. Quiere decir que p punto es igual a la derivada de L respecto de q. Y eso para cada para cada par de variables canónicamente conjugadas. Es decir, tenemos acá n ecuaciones, una para cada una de las q sub mu. Bueno, entonces vamos a usar esta relación que está acá para generar una transformada de Legendre del lagrangiano. Vamos a usar a q punto como variable vieja y a p mu como variable nueva. Del mismo modo que habíamos definido acá las variables nuevas b a partir de las derivadas parciales de f respecto de un juego de sus variables, las u's en este caso. Entonces, el juego de la transformada de Legendre aquí lo vamos a hacer tomando a q punto como variable vieja y a p como variable nueva, dado que p está definido de esta manera en la mecánica de Lagrange. Por lo tanto, el resto de las variables, las q's y eventualmente t, si está presente, actúan como variables pasivas. Entonces, la transformada de Legendre del lagrangiano será una función de las variables nuevas, es decir, de las p, y de las variables pasivas, las q y las t. A esa transformada de Legendre del lagrangiano la vamos a llamar h, en honor a Hamilton, va a ser la función hamiltoniana. Y entonces, como toda transformada de Legendre, está definida como una sumatoria de las variables nuevas multiplicadas por las variables viejas. Estoy acá, esta era la definición de la transformada de Legendre. Entonces, variables nuevas multiplicadas por las variables viejas, menos la función que estoy transformando, que es el lagrangiano en este caso. Y todo esto visto en función de las variables nuevas y las variables pasivas. Entonces tengo variables viejas por variables nuevas, suma sobre todo estos productos de variables nuevas por viejas, menos la función vieja, donde las variables viejas se escriben en función de las variables nuevas. Y entonces así resulta una función nueva, que ya llamamos h, que es función de las variables nuevas p y de las variables pasivas q y t. Entonces, debido a la magia de las transformadas de Legendre, entonces, así como las variables nuevas son las derivadas parciales de la función vieja respecto de las variables viejas, también es cierto que las variables viejas serán las derivadas parciales de la función nueva respecto de las variables nuevas. Con respecto al resto de las variables pasivas, bueno, ya sabemos lo que les pasa a las variables pasivas. Si yo derivo la función nueva respecto de las variables pasivas, lo que obtengo es menos la derivada de la función vieja respecto de las variables pasivas. Y eso vale tanto para las q's como para t. Bueno, quiere decir entonces que podríamos traducir la mecánica de Lagrange a la mecánica hamiltoniana de la siguiente manera.
Por un lado, porque pasé de L a H vía una transformada de Legendre, tengo esta relación entre las variables viejas y las variables nuevas. Eso es lo que está puesto acá. Por otro lado, la dinámica del sistema era esto que está acá. Esto que está acá arriba era nada más que la definición, la relación entre variables viejas y nuevas, era la definición de los momentos canónicamente conjugados. Pero esto que está acá no era ninguna definición, esto era la dinámica del sistema. Era, por ejemplo, lo que se podía obtener a partir del principio variacional. O lo que se podía obtener a partir del principio de trabajos virtuales. Estas ecuaciones que expresan la dinámica, ahora las voy a escribir de esta manera. Voy a decir que P punto es igual a menos la derivada de H respecto de Q. Porque ahora voy a trabajar con H, y como Q es una variable pasiva, entonces esto que está acá es igual a menos la derivada de la función nueva, que es H, respecto de Q. Acá entonces incorporé la dinámica del sistema. Bueno, muy bien. Este conjunto de ecuaciones de primer orden en derivadas respecto de t se llaman las ecuaciones canónicas de Hamilton. Provienen de un trabajo de Hamilton del año 1834. El trabajo lo pueden descargar ustedes en la bibliografía o en el material adicional, si lo quieren ver, si quieren ver el trabajo original. Bueno, enseguida vamos a decir qué particularidades tienen estas ecuaciones, pero antes de llegar a eso, además de ser ecuaciones de primer orden, ya vemos ese primer detalle, ¿no? Son ecuaciones de primer orden, mientras que las ecuaciones de Lagrange eran ecuaciones de segundo orden para las funciones incógnitas, que eran las Q de t. Pero bueno, eso lo analizaremos enseguida. Me quiero referir a quién es esta cantidad H, porque en realidad esta cantidad H ya la conocíamos. Esta cantidad H, y así la habíamos llamado H en su momento, la vimos cuando vimos los teoremas de Noether. Era la cantidad que se conservaba cuando el lagrangiano no dependía explícitamente de t. Nada más que en aquel momento no lo habíamos escrito como una función de Q y de P, no nos interesaba eso. La escribíamos simplemente como la suma de P por Q punto, o de la derivada de L respecto de Q punto por Q punto, no importa, menos L. Y habíamos mostrado que esta cantidad se conservaba a medida que el sistema evolucionaba, se mantenía constante, siempre y cuando L no dependiera explícitamente del tiempo. Eso tenía que ver con la simetría, con la homogeneidad del tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, en aquel momento lo único que nos interesaba era el valor de esta función, h, que su valor era el mismo a medida que el tiempo transcurría y el sistema evolucionaba. Esta cantidad h se calcula con las variables dinámicas del sistema. Y a medida que el sistema evoluciona, las Q y las Q puntos van cambiando. Pero esta cantidad se mantenía constante, se conservaba. Lo que nos interesaba era su valor. Lo que nos interesa ahora para escribir las ecuaciones de Hamilton es su forma funcional, la forma en que depende de las Q's y de las P. Porque las ecuaciones de Hamilton las estoy derivando respecto de las variables nuevas, respecto de P, y de las variables pasivas que no entraron en el juego. Entonces, lo que es importante, no solo recordar que se conserva, que su valor es constante a medida que evoluciona el sistema, siempre y cuando L no dependa explícitamente del tiempo, sino que nos importa ahora escribirla en función de las variables nuevas. Porque solo de esa manera, cuando la tengamos escrita en función de las variables nuevas, es que podemos pasar a escribir las ecuaciones de Hamilton. Bien. Por otro lado, fíjense que si L no depende explícitamente de t y entonces H se conserva, viéndolo acá, el hecho de que L no dependa explícitamente de t significa que H tampoco depende explícitamente de t. La dependencia explícita es cero, digamos, si no hay dependencia explícita, si t es cíclica, se anula la derivada parcial respecto de L respecto de t, pero esta ecuación nos dice
que también se anulará la derivada parcial de h respecto de t, de manera que h tampoco tendrá dependencia explícita en el tiempo. Entonces, toda vez que veamos un hamiltoniano que no depende explícitamente del tiempo, ya sabemos que se va a conservar. Bueno, vamos a hacer un intervalo hasta las 6 menos 5, y después vamos a hablar de qué significan estas ecuaciones y por qué son interesantes para el desarrollo de la mecánica. Muy bien, entonces la idea ahora es pensar a este conjunto de ecuaciones recuadradas como ecuaciones de primer orden para determinar un conjunto de 2n funciones incógnitas. Las funciones incógnitas son q de t y p de t, las nq de t y las np de t. Entonces, mientras que las ecuaciones de Lagrange eran ecuaciones de segundo orden para encontrar las funciones q de t, las vamos a sustituir por este conjunto de ya no n ecuaciones de segundo orden, sino 2n ecuaciones de primer orden para determinar 2n funciones incógnitas, las q de t y las p de t. Entonces, bueno, muy bien, eso en realidad siempre se puede hacer, siempre yo puedo bajar el orden de un conjunto de ecuaciones en una variable t, puedo bajar el orden aumentando el número de funciones incógnitas. Eso es algo bastante común, sencillo, pero lo que tiene de especial en realidad las ecuaciones de Hamilton, para que le dediquemos tanta atención, es que en estas ecuaciones de Hamilton, las derivadas primeras han quedado despejadas. Las derivadas primeras de las funciones incógnitas están despejadas. Están despejadas porque del otro lado lo único que quedan son expresiones que dependen de q y de p, no contienen ninguna derivada de las funciones incógnitas. El h es una función de q y de p, a la cual voy a derivar respecto de p y respecto de q. Del lado derecho de estas ecuaciones de Hamilton no aparece ninguna q punto ni ninguna p punto. Eso es lo que tienen de especial y a lo que vamos a tratar de darle entonces un valor. Vamos a pensar, como ahora tenemos 2n variables, vamos a pensar en lugar de pensar en el espacio de configuración, que era lo que hacíamos en el formalismo lagrangiano. El espacio de configuración era el espacio donde evolucionaban las funciones incógnitas, era el espacio de las q. Y entonces cuando un sistema evolucionaba en el tiempo, lo que teníamos en el espacio de configuración era una sucesión de puntos que constituían estas funciones q de t, eran trayectorias. Entonces las evoluciones del sistema eran trayectorias en el espacio de configuración. Muy bien, pero como ahora vamos a trabajar con variables q y p, nos vamos a pasar a otro espacio que va a tener dimensión 2n y que llamamos el espacio de las fases. Es el espacio definido por las variables q y p. Cuando el sistema evolucione, cuando resolvamos las ecuaciones de Hamilton y sepamos cómo son las funciones q de t y p de t, entonces el sistema en el espacio de la fase describirá también trayectorias parametrizadas por el tiempo t. Y como siempre que tenemos una trayectoria en un espacio, por ejemplo la trayectoria de una partícula en el espacio físico de 3 dimensiones, el vector tangente a la trayectoria, lo que llamaríamos la velocidad de la partícula en el último caso, ese vector tangente se calcula derivando las coordenadas que describen esa trayectoria respecto del parámetro, que es el tiempo. En el caso de una partícula que se mueve en un espacio tridimensional, el vector velocidad de la partícula es tangente a la trayectoria de la partícula y sus componentes son x punto
I punto y Z punto. Del mismo modo, entonces, en esta trayectoria, en esta evolución que el sistema va a tener en el espacio de las fases, en este espacio de 2n dimensiones, esas trayectorias, esas evoluciones, pueden caracterizarse también por el vector tangente. Y el vector tangente va a estar formado por 2n componentes que serán las nq puntos y las np puntos. Este vector de 2n componentes será también tangente a esas evoluciones. Y nos va a decir ese vector tangente hacia dónde están avanzando esas evoluciones a medida que el tiempo transcurre. En cada t, ese vector tangente nos dice hacia dónde va la evolución. Del mismo modo que cuando una partícula evoluciona en un espacio tridimensional, su velocidad me dice hacia dónde se está moviendo la partícula. Entonces, lo que tiene de bueno en las ecuaciones de Hamilton es que ese vector tangente, las componentes de ese vector tangente, está despejado. Si a mí me dan el hamiltoniano del sistema, el hamiltoniano, si tengo el lagrangiano, tengo el hamiltoniano, no tengo más que hacer una transformada de Legendre. Si ahí me dan el hamiltoniano del sistema, me alcanza con calcular las derivadas de h respecto de p y de q para conocer en cada punto del espacio de la fase hacia dónde va a evolucionar el sistema. Antes de encontrar las funciones q de t y p de t, ya tengo el vector tangente en cada punto de la evolución que todavía no conozco. Fíjense que cada punto en el espacio de la fase es un posible estado del sistema. Si yo tengo los valores de q y los valores de p, tengo un punto en el espacio de la fase, ¿no es cierto? Las q y las p son las coordenadas de cada punto en el espacio de la fase. Cada punto en el espacio de la fase representa un posible estado del sistema, porque representa una colección de q y de q puntos en realidad, porque hay un juego entre variables viejas y variables nuevas. Los p tienen la información de las q punto. Yo estoy asumiendo que es posible despejar las q punto en función de las variables nuevas p y de las variables pasivas q. Es decir, cada punto del espacio de las fases representa un estado del sistema, representa lo que necesitaría como condición inicial para integrar las ecuaciones de Lagrange, que como son ecuaciones de segundo orden para las q de t, preciso los valores iniciales de las q y de las q punto. Bueno, cada punto del espacio de las fases representa un juego de q y de q punto. Conocer las variables canónicas q y sus variables canónicamente conjugadas p es conocer el estado del sistema en un dado instante. Y si yo además conozco las componentes de esta suerte de velocidad, de este vector tangente a las evoluciones, conozco hacia dónde se va a evolucionar el sistema en ese instante. Así que estas ecuaciones son de una gran belleza en realidad. Bueno, acá tenemos entonces las componentes de ese vector tangente del que venimos hablando. Es esto que está acá. Entonces, este vector tangente es una suerte de velocidad para el sistema en el espacio de las fases. Vamos a entender mejor todo esto viendo algunos ejemplos. Claro, a la hora de hacer ejemplos, como el espacio de las fases tiene 2n dimensiones, donde n es el número de grados de libertad, entonces, para 2 grados de libertad ya tengo un espacio de las fases de 4 dimensiones. No lo puedo representar gráficamente. Podría representar cortes, secciones de ese espacio de las fases. Para un solo grado de libertad, voy a tener un espacio de las fases de 2 dimensiones. Eso sí lo puedo representar. Así que nos vamos a conformar y hacer como ejemplos el caso de sistemas de un solo grado de libertad. Voy a trabajar con sistemas conservativos de un grado de libertad, es decir, con sistemas donde h se mantiene constante. Fíjense, si yo ya sé de antemano que h se mantiene constante, para un sistema de n grados de libertad,
la condición de que H, como función de las Q y de las P, es una constante, me define en el espacio de las fases una hipersuperficie. Si yo, ¿no?, agarro una combinación de Qs y de P y digo esta combinación es constante, eso me está definiendo un subespacio de una dimensión menor, porque estoy fijando una relación entre las Qs y las P. Entonces, siempre que yo tenga un sistema conservativo, estas hipersuperficies, estos subespacios de una dimensión menor que la dimensión 2n, de dimensión 2n menos 1, es un subespacio en donde las evoluciones están obligadas a permanecer. Es decir, si el estado inicial del sistema está sobre una de estas hipersuperficies, la evolución no puede escaparse de esa hipersuperficie. Toda la evolución del sistema va a quedar contenido dentro de esa superficie, porque si se escapara, cambiaría el valor de h, y entonces el sistema no sería conservativo. En el caso de un solo grado de libertad, cuando yo impongo h igual constante en un espacio de 2 dimensiones, me quedo con una curva. La hipersuperficie es una curva, porque las curvas tienen una dimensión. El 2n menos 1 se me convierte en una dimensión, y entonces cuando impongo h igual constante me quedo con una curva. Y como las evoluciones se realizan sobre curvas, entonces directamente las líneas de h igual constante son las líneas sobre las cuales evoluciona el sistema en el espacio de las fases. Dado un punto en el espacio de las fases, yo tengo que ver cuál es la línea de h igual constante que pasa por ese punto, y el sistema va a evolucionar necesariamente sobre esa curva. Para saber por qué punto pasa en cada instante de tiempo, tendré que resolver las ecuaciones de Hamilton. Pero yo sé que no se va a escapar de esa curva. Entonces vamos a ver cómo son esas curvas en dos casos triviales, en dos casos bien conocidos. Uno va a ser el oscilador armónico y otro va a ser el péndulo simple. Para el oscilador armónico, ¿cuál es la relación entre las variables viejas, las Q punto, y las variables nuevas, los momentos canónicamente conjugados? Bueno, para el oscilador armónico es simplemente esto, es una relación lineal. Claramente, puedo despejar la Q punto en función de P, puedo invertir, ¿no? Eso está de más decirlo. Entonces, bueno, tengo que escribir el H, para lo cual tendría que hacer la transformada de Legendre. Yo no lo voy a hacer porque, en este caso, siendo la energía cinética del oscilador armónico una función homogénea de grado 2, como ya sabemos, directamente el H va a ser la energía mecánica, como ya hemos dicho cuando vimos el teorema de Nether. Entonces, me voy a limitar a escribir la energía mecánica en función de las variables nuevas. Entonces, donde decía un medio de m por q punto cuadrado, voy a reemplazar q punto por p sobre m y me va a quedar así. Pero sería interesante que ustedes de todos modos practiquen, aún en este caso trivial, el cálculo de la transformada de Legendre y obtengan este valor de h. Bueno, entonces en el espacio de las fases donde viven q y p, ¿cuáles son las curvas de h constante del oscilador armónico, que por cierto es un sistema conservativo? Las curvas de h igual constante, como vemos acá, si igualo esto a una constante, lo que voy a obtener es la ecuación de elipses. Para cada valor de la constante tendré una elipse diferente. Estas son elipses centradas en el origen de coordenadas q igual 0, p igual 0. El vector tangente a esas elipses, a esas curvas sobre las cuales va a evolucionar el sistema, q punto, p punto, bueno, q punto es lo que dicen las ecuaciones de Hamilton. Q punto es la derivada de h respecto de p. P punto es menos la derivada de h respecto de q. Calculo esas dos derivadas. Entonces la derivada de h respecto de p me da p sobre m, eso es q punto, claro, es lo mismo que está acá. Es por definición del momento canónicamente conjugado. Y menos la derivada de h respecto de q, que me va a dar p punto, es menos k por q. Bueno, entonces dibujo
en el espacio de las fases las líneas de h constante. ¿Cómo evoluciona el sistema sobre estas líneas? Y siguiendo el sentido del vector tangente. Fíjense, para P positivo, la primera componente es positiva. Entonces, en el semiplano P mayor que 0, la primera componente del vector tangente es positiva, apunta hacia las Q crecientes. Y por otra parte, allí donde Q sea positivo, en el semiplano Q mayor que 0, es decir, a la derecha del eje vertical, la segunda componente del vector tangente es negativa. Efectivamente, si yo evoluciono de esta manera, bueno, no estoy dibujando muy bien el vector tangente, pero la segunda componente es siempre negativa. Ven que en el semiplano inferior, como P es menor que 0, entonces la primera componente me da negativa, me da hacia Q decreciente. Pero todavía la segunda componente no cambió de signo, se mantiene siempre negativa. En cambio, cuando me voy del otro lado, entonces, bueno, la primera componente acá arriba volvió a ser positiva, la segunda componente es positiva en cualquier punto. La segunda componente es positiva en cualquier punto del semiplano izquierdo. Bueno, entonces ya tengo una buena idea de cómo es la evolución del sistema, solamente que me faltaría saber cómo es la evolución temporal, es decir, en qué instante de tiempo la partícula pasa por cada uno de estos puntos del espacio de las fases. Para eso no tengo más remedio que integrar las ecuaciones de Hamilton. Pero bueno, las ecuaciones de Hamilton se presentan como si fueran ecuaciones de un fluido en el espacio de las fases. Me dicen, ¿cuál es la velocidad del fluido? Es como si yo tuviera líneas de fluido, porque ocurre lo siguiente. En cada punto del espacio de las fases, el valor de este vector tangente, de este vector velocidad, entre comillas, como dice acá, es único, es el dado por estas derivadas. Eso quiere decir que las líneas de este fluido, entre comillas, no se cortan nunca. Es decir, yo no puedo tener una línea, una curva de una evolución que pase por acá, porque si no en este punto yo tendría dos posibles vectores tangentes, este y este. En cada punto del espacio de las fases hay un único vector tangente. Es decir, para cada estado del sistema hay un único posible sentido de la evolución del sistema. No puede el sistema ir o para acá o para acá. Por cada punto del espacio de las fases pasa una sola de estas curvas. Salvo en algunos puntos singulares que vamos a ver ahora en el péndulo simple. Entonces vamos a ver cómo es la estructura de estas curvas para el caso del péndulo simple, que es también un sistema de un solo grado de libertad, conservativo. En este caso tomamos como variable canónica Q al ángulo, que se forma entre la vertical y el péndulo, el hilo del péndulo, ese ángulo θ. Entonces derivamos el lagrangiano respecto de θ punto para obtener el momento canónicamente conjugado. Me da ml cuadrado por θ punto. Aquí también puedo ir directamente a la energía mecánica, porque la energía mecánica va a ser igual al hamiltoniano, solamente que tengo que reemplazar θ punto en función de P. Entonces aquí en la energía cinética tendría que decir 1/2 de m por L cuadrado θ punto cuadrado. Reemplazo θ punto cuadrado como P cuadrado sobre m cuadrado L a la cuarta, y bueno, queda así. Pero también ejercítense y hagan la transformada de Legendre para obtener esta forma de H. ¿Quién es el vector tangente? Bueno, hago las derivadas de H que correspondan. La derivada de H respecto de la variable nueva me da la variable vieja Q punto, me da P sobre ml cuadrado, que es lo mismo que está acá. P sobre ml cuadrado es θ punto. Y bueno, menos la derivada de H respecto de Q me da P punto.
es esto que está acá. Las líneas, si yo trazo las líneas de H igual constante, que son las líneas por donde va a evolucionar el sistema, las líneas de H igual constante tienen esta estructura. Y este efectivamente es el vector tangente a estas líneas. Entonces fíjense que cerca del punto de equilibrio estable del péndulo, que por supuesto es θ igual a 0, P igual a 0, cuando ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Mira, tengo una duda porque cuando escribís ahora el hamiltoniano te queda P cuadrado sobre 2ml menos, menos mgl coseno de θ. En el otro era por ahí un poquito más sencillo de ver que eran elipses, pero ahora ¿cómo llegás aquí? Esta es la Bueno, forma no, tenés que poner esto o arreglártelas para trazar estas curvas o directamente ponerlo en un programa de computación y que las trace. ¿Está bien? Es decir, bueno, digamos, si quieren despejen θ como arco coseno, bla, 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 pasan, digamos, h va a ser una constante, ustedes quieren buscar las líneas de h igual constante. Entonces, les queda que mg por L coseno θ es P cuadrado sobre 2mL cuadrado menos una constante que corresponde a h, menos h. Pasan el mgl dividiendo, el θ lo despejan pasando el coseno como arco coseno. Y entonces dibujan el arco coseno de P cuadrado sobre 2mL cuadrado menos constante. Bueno, eso hay que trazarlo, como se dibujan curvas en análisis. ¿Está bien? está bien, Y bueno, les va a dar algo, ¿no? Y en ese caso tendrían θ en función de P, dan vuelta al gráfico y tienen P en función de θ. ¿Está? Yo les prometo que en práctica vamos a poder hacer esos dibujos sin computadora y fácilmente. Bueno. Es una promesa de campaña. Si no despejan P con la raíz cuadrada y les queda el coseno dentro de la raíz cuadrada, bueno, en fin. Pero bueno, esperemos entonces la clase de Juan. Bueno, entonces, aceptando que esta es la figura que se forma, vamos a ver lo siguiente. Igual que en el oscilador armónico, existe un punto de equilibrio estable en el origen de coordenadas, es decir, el origen de coordenadas en el espacio de las fases, que tiene las coordenadas generalizadas y los momentos canónicamente conjugados. Efectivamente, ya sabemos, el péndulo está en equilibrio estable cuando θ es igual a 0 y P es igual a 0. Alrededor del punto de equilibrio estable hay curvas que se parecen a las elipses del oscilador armónico. De hecho, para pequeñas oscilaciones tenemos una oscilación armónica en la aproximación de pequeñas oscilaciones. Así que cuanto más nos acerquemos al punto de equilibrio estable, más se van a parecer a elipses estas curvas. Y con la misma figura para el sentido del vector tangente también, ¿no es cierto? Ahora, el péndulo simple se caracteriza porque además de tener su punto de equilibrio estable, tiene también un punto de equilibrio inestable. Entendiendo, por ejemplo, que el hilo es en realidad una barra rígida sin masa, el péndulo se podría quedar en equilibrio en θ igual a pi y P igual a 0, por supuesto. Entonces, θ igual a pi o θ igual menos pi, o θ igual 3pi, o θ igual menos 3pi, etcétera, etcétera, son puntos de equilibrio, pero no son de equilibrio estable. Entonces, aquí aparecen en la figura, y esta figura se va repitiendo, porque obviamente si yo sigo haciendo crecer θ o decrecer es la misma, ¿no? Aparecen en esta figura los puntos de equilibrio estable con una digamos, forma diferente en cuanto a las curvas vecinas a esos puntos. En particular, las curvas se cruzan en θ igual a pi o menos pi, justamente porque habíamos dicho que las curvas no se pueden cruzar en ningún lado salvo en puntos singulares, ¿no? Y bueno,
justamente en este caso, lo que tiene de singular estos puntos, que bueno, como la velocidad, entre comillas, como el vector tangente se anulan en estos puntos, bueno, el vector tangente en este punto no apunta hacia ningún lado, ¿no? No me dice hacia dónde se va a mover el sistema, porque efectivamente el sistema ahí está en equilibrio. Pero como ese equilibrio es inestable, en cuanto el estado se aparte un poquito de la posición de equilibrio, si yo tomo como posición inicial, como estado inicial, por ejemplo, un punto acá, ahí inmediatamente ya tengo un vector tangente distinto de cero y tengo una única posibilidad. Me dice que el sistema se va a mover, por ejemplo, así, y va a entrar entonces, bueno, digamos, miremos acá, porque no me quedé sin figura. Si yo me aparto un poquito y me voy, por ejemplo, a un estado inicial por acá, y bueno, la evolución va a ser dentro de una de estas curvas azules que van a determinar una oscilación alrededor del punto de equilibrio estable. Pero si me aparto un poquito para el otro lado, ¿qué significaría? Significaría que le aumenté la energía al valor que tenía en el punto de equilibrio estable, le aumenté la energía, y entonces, si aumento la energía, lo que consigo es que el péndulo empiece a dar vueltas, y en lugar de tener una oscilación, lo que tengo es lo que se llama una rotación. Y entro entonces en un tipo de evolución como la curva verde que está acá, donde el ángulo θ empieza a aumentar, aumentar, aumentar indefinidamente, conservando la energía y siempre rotando entonces alrededor del punto de suspensión. También tengo rotaciones en el sentido opuesto, para lo cual desde este punto me tengo que ir para acá y entonces voy a entrar en una curva verde como la que está aquí. Entonces tengo dos tipos de comportamientos en el péndulo simple. Por un lado las oscilaciones alrededor del punto de equilibrio y por otro lado las rotaciones. Entonces, para las oscilaciones se suele usar esta palabra, libración. Son evoluciones donde θ punto cambia de signo, o P cambia de signo. Entonces, en una libración, como en la curva azul, el P es positivo, y después se hace negativo, y se vuelve a ser positivo, y después se vuelve a ser negativo. Eso es una libración, es una oscilación. En cambio, en una rotación, θ punto, P, nunca cambia de signo. Se mantiene siempre positivo, o se mantiene siempre negativo. Entre estos dos tipos de evoluciones hay una separatriz, que es esta curva Bordeaux, y que pasa por los puntos de equilibrio inestable. Estos puntos de equilibrio inestable, por la forma que tienen las curvas vecinas, las evoluciones vecinas, fíjense que tienen la forma de las hipérbolas en relación con sus asíntotas, se llaman por lo tanto puntos hiperbólicos. De hecho, estas curvas se pueden aproximar por hipérbolas si estoy suficientemente cerca. Mientras que aquí las curvas se pueden aproximar por elipses, y se llama entonces a este punto de equilibrio estable un punto elíptico. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la energía, dado que estas curvas son las curvas de energía constante? ¿Cuál es la energía que corresponde a la separatriz? Y la energía que tiene el péndulo cuando está en equilibrio inestable, que es MGL. No tiene energía cinética, y bueno, esta es su energía potencial gravitatoria, porque el nivel cero de potencial gravitatorio en esta expresión está tomado sobre la horizontal que pasa por el punto de suspensión. Entonces, cuando el péndulo está en equilibrio inestable, está a una altura L por encima del punto de suspensión, y su energía potencial gravitatoria es mg por L. Bueno, vamos a ver, mencionamos antes que sabemos que el hamiltoniano se va a conservar toda vez que L no dependa explícitamente del tiempo, porque eso lo hemos aprendido con los teoremas de Nether. Y sabemos también, por el juego que hicimos para la transformada de Legendre, que si L no depende explícitamente del tiempo, tampoco H va a depender explícitamente del tiempo, porque la derivada parcial de H respecto de T es menos la derivada parcial de L respecto de T.
Pero para convencernos de que esto es así, de que efectivamente en tal caso H se conserva en la evolución del sistema, calculemos explícitamente cómo varía H cuando el sistema evoluciona. Y cómo varía H cuando el sistema evoluciona es sencillamente calcular la derivada total de H respecto del tiempo. La derivada total de H respecto del tiempo es la derivada parcial de H respecto del tiempo más la derivada parcial de H respecto de Q por Q punto más la derivada parcial de H respecto de P por P punto. Es decir, a medida que el sistema evoluciona, Q y P van cambiando en el tiempo y afecta entonces el valor de H. Aun si Q y P no cambiaran en el tiempo, H variaría si, para el caso en que dependa explícitamente del tiempo, entonces este primer término tiene en cuenta esa variación, pero como al evolucionar el sistema, Q y P están variando en el tiempo, entonces tengo que ver cómo afecta eso al valor de H. Y eso entra en estos otros términos. Ahora, las ecuaciones de Hamilton me dicen que Q punto es la derivada de H respecto de P, y que P punto es menos la derivada de H respecto de Q. Entonces fíjense que en esta sumatoria, cada término da 0. Debido a las ecuaciones de Hamilton, que son las leyes para la evolución del sistema. Y bueno, entonces la derivada total de H quedó igual a la derivada parcial de H respecto de T sobre cualquier evolución dinámica del sistema, sobre cualquier evolución que cumpla con las ecuaciones de Hamilton. Esto quiere decir que H punto es igual a la derivada parcial de H respecto de T. Y si H no depende explícitamente del tiempo, entonces H se conserva, H punto da 0. Fíjense que esta ecuación que hemos obtenido de esta manera es una ecuación que depende de las ecuaciones de Hamilton. Hemos usado las ecuaciones de Hamilton para obtenerla. No la podemos poner en pie de igualdad, agregarla acá a este recuadro, como una ecuación más, porque está contenida ya en estas ecuaciones. Pero no deja de llamar la atención esta relación entre H punto y T, porque, digamos, es muy sugestiva porque nos dice que H y T están relacionadas de la misma manera en que lo hacen los pares de variables conjugadas en las ecuaciones de Hamilton. Las ecuaciones de Hamilton dicen que Q punto es la derivada de H respecto de P y que P punto es la derivada de H respecto de Q, con un menos. Y ahora estamos obteniendo que H punto es la derivada de H respecto de T. Es como si H y T formaran un par de variables canónicamente conjugadas. Digo que es como si, porque en realidad no lo es, porque el tiempo no es una variable dinámica. El tiempo es nada más que el parámetro con el cual describimos la evolución del sistema. En cambio, Q y P son variables dinámicas. Y H es una función de esas variables dinámicas. Pero esta relación es muy sugestiva, y de hecho hay formalismos en donde T se disfraza de variable dinámica y H es su variable conjugada. Ese formalismo, hacer eso, disfrazar al tiempo de variable dinámica, que a veces es una cosa útil, así que es importante conocer que eso existe. Esa estrategia de disfrazar al tiempo de variable dinámica se llama parametrización, y a quienes les interese lo pueden encontrar en el libro de Lanczos. Bueno, muy bien. Coordenadas cíclicas. ¿Qué me dicen las ecuaciones de Hamilton? Bueno, me dicen que si H no depende explícitamente de Q, entonces P se conserva. Es lo mismo que me decían las ecuaciones de Lagrange.
Cuando el lagrangiano no dependía explícitamente de Q, entonces P se conservaba. Como Q es la variable pasiva, bueno, entonces si Q no aparece explícitamente en R, tampoco va a aparecer explícitamente en H. Y entonces es la misma consecuencia, claro. Pero también dice que si P no aparece explícitamente en H, entonces Q se conserva. Otra belleza que tienen estas ecuaciones de Hamilton es que Q y P aparecen en pie de igualdad. Claro, para nosotros P representa el movimiento, tiene que ver con la velocidad, pero vamos a explotar esta forma en que aparecen Q y P en las ecuaciones de Hamilton para hacer más adelante transformaciones de coordenadas en el espacio de las fases. Es decir, cambios de coordenadas en el espacio de las fases significan mezclar las Q y las P entre sí, porque tanto Q y P son coordenadas como P son coordenadas en el espacio de las fases. Entonces, vamos a ver ciertas transformaciones que se llaman transformaciones canónicas, en donde las Q y las P se mezclan, pero esas transformaciones se llaman canónicas porque van a tener que estar restringidas a que no alteren la forma de las ecuaciones de Hamilton, eso ya veremos cómo lo logramos. Pero entonces, en esas transformaciones canónicas, va a ser posible, inclusive, intercambiar los roles de coordenadas canónicas y momentos canónicamente conjugados. Y que los momentos se vean como coordenadas y las coordenadas como momentos. Eso es parte entonces de este formalismo hamiltoniano, de la belleza de este formalismo hamiltoniano. Entonces, finalmente, si Q es cíclica en H, se conserva P, y si P es cíclica en H, se conserva Q. Y podríamos agregar, de acuerdo a lo último que vimos, que si T es cíclica en H, entonces se conserva H. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.